Hola, hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. En vivo todos los días martes desde las 16 horas hasta las 17 horas a través del dial 940 AM, o también pueden escucharnos en www.radiocce.com. Para los que están también ahí pegados al celular todo el día y todos los días, tenemos la opción de descargar la aplicación Radio CCE HD en Play Store, en donde podrán escuchar también los otros programas de la franja que se ha desarrollado alrededor de este horario en Radio Casa de la Cultura, programas de interesante y de configuración y de interés y de importancia nacional, internacional. Brujeres al Aire, la radio Nunca y Zulu de los panas hip hop, que también se presenta los días viernes, el día miércoles Brujeres al Aire, así que estén al pendiente. El día de hoy el programa tenemos una invitada súper especial que ha venido aquí a los micrófonos de Frecuencia Subversa para conversarnos de algunas temáticas en específico, y también nos acompaña David, nuestro compañero aquí de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, David? Hola, Mateo, ¿cómo estás? Saludos a todos los amigos, amigas que nos escuchan a través de los distintos medios, ya sea por los 940M, por la aplicación o por el Facebook Live. Como dijo Mateo, tenemos hoy una invitada especial. Vamos a hablar sobre una expresión artística interesante que se ha venido forjando aquí en el país hace algunos años. Y bueno, estamos con esta invitada que le ha dado un estudio desde lo académico. Y bueno, ya vamos a ir desentrañando cada uno de estos aspectos. Así que, bueno, le damos paso a nuestra invitada. Ella es licenciada en Comunicación Social, es magíster en Investigación y Estudios Culturales. Ella es Viviana Herrera. Viviana, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, ¿tienes algo que decir? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas las que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Siempre es gratificante tener este tipo de espacios para poder compartir lo que se viene realizando en el campo de la investigación y sobre todo dar a conocer los diferentes tipos de arte, y sobre todo referente a lo musical y el rock, y que se da, ¿no?, en todo lo que es el país Ecuador. Bueno, Viviana, entonces tú te has dedicado, bueno, a estudiar una manifestación en particular. Antes de empezar el programa escuchamos un tema de la banda de aquí del país que se llama Pachacama. Esta banda es, digámoslo así, es metal ancestral. Su expresión se basa a partir de la cosmovisión andina, que no estoy mal. Tú le has dado en estos años un estudio a estas bandas que se han originado en el país, ¿no? Entonces, estas bandas tú las denominas con el nombre del Llana Anta. Bueno, así que explícanos de qué se trata este nuevo movimiento que hay en el metal. Bueno, sí, Llana Anta es una palabra quichua que traducida al castellano, español, se denomina metal negro. Y es lo que se ha conocido como últimamente en toda esta ola latinoamericana como metal ancestral. Y trato este tema desde dos momentos. El primero lo realicé en un proyecto de investigación que se llama Análisis Semiótico de la Música Rock en comunidades indígenas de Ibarra, Cañar y Quito. Específicamente ahí trabajo las funciones de comunicación y cómo se ligan o cómo se llegan a tener una comunión y, por decirlo, una confianza entre los tres mundos semióticos de Humberto Eco y los tres mundos andinos, que es el Ucupacha, el Cananpacha y el Caipacha.
quiche. Básicamente sí, el Llana Anta se refiere como al rescate o sobre todo la resignificación que dan las comunidades ancestrales a su legado histórico y cultural. En otro segundo momento trato también, bueno, el proyecto que estoy realizando de investigación en este momento se llama el Llana Anta como proceso de resignificación, reexistencia y descolonización de los pueblos quichas en el Ecuador a través de Herejía Auca, de Atipa y de Supay, que sí, efectivamente se viene de alguna manera investigando o analizando este tema del metal ancestral, del rock, cómo se desliga desde el black metal noruego hasta llegar a un metal andino, un metal ancestral, sobre todo latinoamericano, y cómo a través de este proceso y de esta otra arte se logra comprender la cultura, pero sobre todo algo bastante importante, comprender también el qué es ser runa, el qué es ser indígena, el qué es ser comunidad sobre todo. Sí, interesante escuchar también esas formas de resignificación y además cómo hay como un trazado, un transitar también de ese metal que se siente como alejado o que algunos podrán decir es bastante europeo, de una u otra manera poder hacerlo propio o hacerlo como decía, resignificarlo y hacerlo como andino en ese sentido con la cosmovisión nuestra, ¿no? Es interesante. Tú, la primera como entrada a poder concebir como concepto, como relación, como dinámica, esto del metal ancestral, es a través del metal como los conciertos o a través del mundo académico, si te pudiéramos preguntar eso. Bueno, sí, va a partir de los dos lados, ¿no? La relación y la vinculación que existe desde el mí, desde el yo, como parte de esta comunidad cultural que viene a ser el rock. Desde ahí nació todo este proyecto y la idea de llevarlo a cabo desde una interpelación propia, desde cuando empecé a escuchar efectivamente muchas alternativas y subgéneros del rock. Entonces llegó un momento en el que tuve como una crisis, se podría decir, como existencial, que creo que todos pasamos por eso, y me llegaba a preguntar, bueno, ¿quién soy yo realmente, no? Porque ya había estos debates entre las amistades en las que te decían, ¿por qué escuchas ese black metal si no tiene nada que ver con nosotros? Y toda esta mofa que ha habido alrededor de la construcción del metal extremo sobre todo. Entonces empezaba yo a investigar y me di cuenta que existían en ese momento dos tipos de black metal, por decirlo así, el aclérigo y el cosmogónico. Y desde ahí, claro, empiezo yo a construirme y a decir, bueno, esta pregunta debe tener alguna respuesta y se empiezan abriendo estos campos. Ahí un poco haciéndolo en términos un poco más desmenuzados, el aclérigo sería el anticristiano. Sí, el anticristiano. ¿Y cuál es el otro? El cosmogónico. ¿Qué sería el...? Sí, tiene todo este contacto con la naturaleza, con la energía, con el comprender y el sentir el ser humano y esta reciprocidad con la naturaleza, con todo ser vivo, y no solamente con el ser vivo, sino también con los seres inanimados. Chuta, interesantísima esta idea. ¿Y qué crees que, o sea, tengo entendido, según lo que conversábamos atrás, también hay personas que están alrededor de esta dinámica del metal ancestral que también están en la música o en el mundo del folclore ancestral como tal, y tal vez para otras personas no causa como un choque, tal vez para las personas de comunidades o algo así? Es bastante importante porque nosotros hemos tenido de alguna manera un concepto de lo que es ser indígena desde el lado folclórico y turístico. Claro. No les hemos permitido a los indígenas ser seres humanos, tener ellos la misma afinidad que tienen con la naturaleza, no les hemos permitido ser, básicamente. Y claro, el hecho de que entren ellos a dialogar con otras culturas y en el aspecto musical es un despojo, ¿no? Un despojo tanto de la investidura, de cómo ellos normalmente deberían vestirse o cómo debe ser su ropa tradicional, qué música deben tocar, cómo deben actuar y qué no deben hacer. Ahora es como romper todo este imaginario que nos han venido vendiendo desde hace la época republicana, etcétera. Cómo se trató también de cambiar este imaginario del indígena a través del movimiento indigenista, etcétera, a través de la literatura. Pero ahora estas nuevas artes es lo que brinda la posibilidad de decir, bueno, se acabó esta voz ventríloca en la que nos decían a nosotros cómo debemos comportarnos y cómo debemos ser, y ahora yo estoy construyendo mi cultura, quizá desde una
una necesidad también de redescubrirse. Y sí ha habido algunas afectaciones o ideas de afectación dentro de las comunidades. He conversado con algunos taitas o mamas o también incluso con personas que son de las comunidades y ellos manifestaban que sí, que efectivamente para ellos es una pérdida de la cultura, porque los chicos empiezan a cortarse el cabello también, que es por toda esta carga social y cultural, pero que también empiezan a dejar los pantalones 3/4, las alpargatas las cambian por las botas, los pantalones 3/4 ya por pantalones completamente negros, ya toda su investidura es negra, etcétera. Pero sin embargo hay que comprender también cómo se va construyendo este tema del color en la comunidad, porque el color en la comunidad tampoco no es que sea algo que está guardando luto, sino es un proceso de renovación y de energía. Entonces, nosotros estamos o siempre hemos visto, hemos juzgado desde este concepto de la occidentalización y estamos fijándonos siempre desde el eurocentrismo, que lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás. Sin embargo, ahora se está despojando de todo esto y se está resignificando efectivamente la cultura andina, ¿no? Entonces empiezan no solamente a entrar en debate o a tornarse en algo íntimo tanto los instrumentos de viento como acústicos, sino que empiezan ya los dos a dar a una forma de vida diferente en cuanto a la música y teniendo en cuenta siempre que la cultura no es algo inmóvil, sino que continuamente y todos los días está variando y está cambiando. Y bueno, entonces, dicho esto, todos estos elementos de, digamos, de la cosmovisión indígena, por así decirlo, que nos has contado ya un poco, ¿qué papel ahora juega un ritmo como el metal, como el black metal? ¿Qué es lo que buscan las propuestas de estas bandas? Y no sé, quizás haya algún año, algún tiempo donde comienza a forjarse este nuevo movimiento. Sí, a nivel latinoamericano empieza más o menos desde el 98. En lo que es Ecuador empezamos desde el 2010. Algunas agrupaciones, una de las primeras agrupaciones que nació aquí en el país fue en Carchi. Empezamos con Pilamba y luego de Pilamba a la par, después de unos años, nace también Herejiauca. En el registro que he logrado hacer alrededor del país, tenemos en Saraguro, por ejemplo, a Tipa, tenemos en Quito a Caverna, Pachacamac mismo, en Ibarra tenemos a Supay, tenemos a Cancagua Negro, tenemos a Auca Yacta, por ejemplo, que ellos están en la zona de la Troncal, que es la división entre la costa y sierra, que ellos también hacen folclore y tú los escuchas y es como que tienen este dialecto costeño, pero sin embargo están cantándole normalmente a todo lo que es la cosmovisión andina. Y bueno, sí, ha habido algo bastante representativo en estas agrupaciones porque no es solamente rescatar la cultura como quizá otras bandas lo están haciendo y lo hacen también comprendiendo desde el mestizaje lo que viene a ser la cultura andina. Pero estas personas lo particular es que ellos son de comunidades, ellos son indígenas. En el caso, por ejemplo, de Supay, de Sinchihuayra, efectivamente, él ha convivido mucho en muchos países, en Perú, en Colombia, en Lima mismo, con muchos taitas y mamas que ellos les han compartido el saber. Le han compartido el saber, cómo es la reciprocidad, la dualidad con la naturaleza, cómo se puede tener esta conexión y esa conexión y ese amor del no, ahora que nos dicen mucho este concepto de suma causa y no, que es vivir en armonía con la naturaleza, pero no solamente con la naturaleza, sino con todo lo que nos rodea. Cómo comprendemos y a la vez cantarle a eso, cantarle a estas montañas que nos dan la vida, cantarle al aire, cantarle efectivamente al árbol, cómo está relacionando esto. Entonces se ve la relación que ellos tienen o el afecto que es de la construcción del ser en la gráfica, por ejemplo, cómo la gráfica está elaborada, qué expresan las montañas, los surcos que quieren decir, los dayas. Realmente ellos manejan mucho el tema de la espiral, que es el devenir del conocimiento, y cómo están conjugando a través de un árbol los tres mundos andinos, el significado de la chacana, el inti, y no solamente se ligan con el metal, y claro, más o menos dirigido a la pregunta que tú me manifestabas, se considera en las comunidades que cuando tú entonas un instrumento de viento, estás tomando contacto con las otras personas que tú tenías mucho afecto cuando estaban en esta parte de tu vida. Ahora lo fusionan mucho con los sonidos estridentes del metal, porque a través de esto tienes como más poder y más fuerza de despertar a la madre tierra, y con eso se liga también el zapateo. Por ejemplo, me parece que hace 3 años, no recuerdo muy bien el tiempo, sí hace unos 3 años, pero ya últimamente el año anterior no se lo hizo. Había un concierto que se lo celebraba en la Loma de Guayabillas, al inicio del Pauco Arraime.
iniciaba como a las 8 de la mañana y terminaba el siguiente día a las 6 de la mañana. Este concierto se iniciaba con la bendición del fuego, con la bebida otorgándole a la Madre Tierra también el San Pedro, y entonces iniciaba, ¿no?, el compartir. Entonces, ¿qué es comprender? No es de alguna manera, a mi consideración, exotizar la cultura, sino decir, nosotros estamos aquí y somos, tenemos ahora sí cumplir en esta posibilidad del encuentro de los dos mundos, ¿no? El occidental con la cosmovisión. Ya, pero bueno, sin embargo, por decir un pero, por ejemplo, la banda que escuchamos en la introducción tenía como que un tinte de un black metal, ¿no es cierto? Y el black metal de una u otra manera es un ritmo que proviene de Occidente, de Europa. ¿Cuál ha sido el proceso para acoplar, en este caso, el black metal, por ejemplo, con la cosmovisión indígena? O sea, ¿en qué sentido se está armando aquí esta música? Bueno, sí, la base ideológica, lo que se toma del black metal noruego es básicamente la ideología, la base, ¿sí? Entonces se llega a comprender cómo nace el black metal noruego por el rescate de los dioses vikingos, de los celtas, de comprender también esta armonía que existía del ser humano con todos los seres vivos y seres inanimados, como les decíamos antes, la materia y lo inmaterial. Y acá se llega a comprender eso y se llega a tener como se podría decir algo equitativo con las culturas que tenían también en estos territorios. Entonces, se llega a adaptar del black metal nórdico la base ideológica, el rescate de la cultura. Y acá lo que se hace es, y claro, y sufren todo este proceso que es del black metal nórdico hasta llegar al metal andino, hay un proceso de transculturación. ¿Sí? Entonces se toma la base ideológica, pero se va transfigurando el black metal. Entonces no viene a tener el mismo sentido desde el entorno y la historia y el espacio y el tiempo nórdico, sino que acá se resignifica para tener otra construcción. Se rescata la idea inicial del black metal nórdico y acá se le va atribuyendo la necesidad desde este tiempo, este espacio y este territorio, y sobre todo desde los seres que están construyendo esta nueva historia. Entonces el black metal o el Yana Anta, que yo prefiero llamarlo porque incluso también eso conversaba con algunas agrupaciones, querían rescatar la cultura, pero poníamos nombres en inglés, por ejemplo. Entonces sí, esto del investigar, del ser, tiene una educación que va mucho más allá, desde el hecho cómo le llamas, cómo pones el nombre en un afiche. ¿Cómo lo estás llenando tú? ¿Cómo estás llevando este tema de la cultura? Si utilizas palabras quichuas, si lo transfiguras o no, etcétera, etcétera. Entonces todo esto contempla toda una educación y un recorrido en el entendimiento y comprensión de la cultura, y desde ahí ya vas trabajando este sentido, ¿no? Y el ver y el conocer cómo es que van tomando la adaptación del black metal, porque incluso ahora se ha dejado de utilizar las figuras anticristianas. Sí, crucifijos invertidos, mujeres desnudas, el diablo, etcétera, porque acá tenemos, por ejemplo, ya tenemos los guerreros, los incas, no sé si ustedes han podido apreciar los afiches de los de los conciertos de metal ancestral o de Yana Anta. Ellos tienen los dukus atrás, tienen los dayas, el diablo Uma, entonces se está resignificando también desde la construcción de un imaginario de la representación. Como la portada de la banda Pachacamac. Claro, Pachacamac, sí, todas las agrupaciones, lo que mencionaba al inicio, trabajan bastante en la gráfica a través de la simbología, cargado de todo este concepto que tiene el significado de cada símbolo para las comunidades. Ya. Así es, interesante también eso, porque tengo entendido que como tú mismo, más bien como tú mismo mencionas, como que la cultura está transformándose y el black metal también en otros espacios como que ha sido como más orientado a ser como una cuestión un poco disciplinaria, un poco como así como súper abstraída de un ser humano, y el zapateo, o sea, el mismo mosh como que lo rechazan, entonces por ende tampoco el zapateo estaría como dentro de las cuestiones. Tal vez hay algún tipo de tensión entre estos espacios, tal vez aquí o en un nivel internacional, algo que tú sepas entre estos espacios de black metal que se resignifican y los que son más ortodoxos, se podría decir. Hasta donde yo tengo entendido, no, porque llegan a dialogar por el mismo sentido. Ahora sí habría una discrepancia en cuanto a la construcción de la lírica.
A eso sí, porque acá nosotros vemos que la construcción de la lírica está basada en los mitos y leyendas de los pueblos y las comunidades, mientras que por experiencias también, pero sin embargo allá, o por lo menos el aclérigo es fundamental y básico anticristiano, pero acá en cambio, incluso hasta el hecho de no realizar líricas con una construcción o identificación anticristiana ya quiere decir que es innegable esa religión. O sea, que pasó, se dio el proceso de conquista, etcétera, pero que sin embargo lo niego y mi mejor manera de negarlo es no tocarlo, no hablar de ese tema también de alguna manera, ¿no? Claro, hay que estar ahí y de una u otra manera hablándolo, ¿no? Así no se pueda o no se quiera, igual se va a hablar, ¿no? Sea por espacios tal vez abiertos o tal vez en espacios cerrados, pero creo que más bien esas discusiones son lo que alimenta todo eso, ¿no? Y se toca porque está el sincretismo ahí. Eso Claro. está en todas las partes, en todos lados, desde las fiestas populares hasta las más grandes, se puede decir de alguna manera. Claro. Bueno, para quienes quieran chequear, pueden googlearle ahí a la banda Pachacama, buscarle en Facebook, también están, ¿no? En Está, Enciclopedia Metalum, para los que saben los ahí. verdaderos, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no? La gráfica que ha trabajado la banda Pachacama, ¿no? No sé si tú sabes más o menos el significado como tal de la portada. Del AINI no, porque es un trabajo que lo sacaron recién último. Yo con Pachacama realicé la investigación el año 2013. Sin embargo, te puedo comentar de Pachacama en respecto a la gráfica, ¿no? Ellos utilizan un árbol en el centro porque es el ser vivo que alimenta o que de alguna manera se le atribuye la conexión o la virtud de tener la conexión con nuestros mundos andinos, como había mencionado antes, el Ucupache, Cananpacha y Caipacha, el mundo de abajo, el mundo de ahora y el mundo de arriba. Entonces, esa posibilidad y esa conexión representada en cuanto al árbol, las letras como están, que se puede decir que tiene como un aspecto gótico, pero sin embargo esta es como la disipación de la cultura y que se trasciende en gotas de sangre, no es la simulación de lo que se en las aristas inferiores que tienen las letras de Pachacama. Pero tenemos, por ejemplo, en Supay utiliza una máscara de un lobo, y el lobo que está dentro de los animales tótems de Huiracocha, ¿no? Tenemos a Supay, tenemos a Tipa, que tiene unas hachas entrelazadas, las cuales dan a entrever que este es un pueblo guerrero. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, a Aucayacta. Ellos tienen unas manos en las cuales se despojan de una cadena y en su sello tienen efectivamente un rondador, una quena, un charango, que lo utilizan también con una alpargata. Entonces, se restituye la cultura no solamente por el hecho de decir, sí, voy a entender la cultura desde este lado y como que está el folclore y yo también puedo hacer un rock folclore, un folclore rock más o menos, sino que reconstruir la cultura desde todo el significado, desde el modo de vida, porque no es que ellos son rockeros que eligieron ahora en este momento como está el boom del indigenismo o de lo folclórico, sino que ellos son de comunidades, vivieron con ese entorno y para ellos mejor están adaptando el rock a su cultura. Claro, eso te iba a preguntar hace un tiempo, estaba en mente esta pregunta, era ¿qué distancias tú ves en las bandas que me acabas de mencionar, ¿no? Que quizás, por ejemplo, son de ciudad, pero quieren topar esta temática del indigenismo, ¿no? Tocar igual instrumentos andinos, pero digamos desde una línea un poquito más comercial. ¿Qué les diferencia estas bandas de estas bandas del metal ancestral o Llananta? Sí, justamente lo que tú acabas de mencionar, la comercialización. A mi consideración, he llegado a identificar todos estos códigos y conceptos en donde sí se está comercializando y es como una oportunidad para la industria cultural para comercializar la cultura, y eso es lo que se está haciendo, folclorizar. Sin embargo, a diferencia de los grupos de Llana Anta, ellos incluso se negaban a tener redes sociales, porque ellos consideraban que la música tiene que llegar a las personas que tiene que llegar en el tiempo que tenía que llegar. Pero sin embargo, ya conversar con ellos se les ha manifestado la importancia de estar ya dentro de este mundo como tecnológico para que se pueda dar a conocer, porque como ellos piensan o se consideran, también existen otras personas alrededor del mundo que también quisieran darle respuestas a la inquietud inicial que decía que yo tenía al inicio. Y ahí se puede generar un encuentro, ¿no? Un encuentro entre pares y construir algo mucho más grande y algo mucho más beneficioso para la cultura en sí, sobre todo para el metal ancestral. También he visto en cuanto a la postura escénica,
Por otro lado, las bandas que trabajan del lado comercial o desde, voy a decir que es construida desde el mestizaje, aunque muchos consideren que este comentario va a ser muy atrevido, pero que están luchando por una construcción identitaria a través del mestizaje, pero considero que no está bien dirigida, porque no es lo mismo sentir y vivir en comunidad, sentir y vivir en territorio, en medio de las montañas, que leerlas a través de un libro. ¿Sí? Entonces, lo vivencial aquí es prácticamente lo que divide a este rock rescate que se quiere hacer comercial y folclórico, mientras que lo vivencial divide mucho de lo que yo soy como ser un runa, como ser un indígena, como ser parte de. Se tiene otro entendimiento sumamente grande de lo que es cultura y de lo que es vivencia, sobre todo experiencia. Sí, súper acertado. Creo que en muchas cosas se puede aplicar eso, ¿no? A veces desde la urbanidad se pretende como que tener todo, no sé, solucionado en cuestiones súper superficiales, se podría decir, y cuando es otra cuestión, como tú mismo decías, ser protagonista o ser testimoniante de otro espacio, ¿no? Y había algo por ahí, una vez vi un video en YouTube de una agrupación quiteña que quería como rescatar esta tradición y habían filmado un video de una canción en el centro histórico de Quito y se notaba que era demasiado trabajado el personaje. Demasiado trabajado, como que estaba teatralizado, como con un guión de por medio, o sea, no tenía este sentir. Y por otro lado, tú puedes apreciar unos videos que son súper barrocos, se podría decir, y muy técnicos, poco técnicos de las agrupaciones, no porque no tengan los medios, sino porque es intencional. Tú ves un video de estas agrupaciones y es su diario vivir, están haciendo, cocinando la chicha, a través de eso están ya entonando los instrumentos de viento, están caminando por las montañas y se ve la diferencia de que por acá puede ser como trabajado y forzado y acá simplemente es natural, fluye. También es algo que he podido identificar. Y por otro lado se exotiza mucho el color. Por el lado de este intento del rescate del mestizaje, se exotiza el color de decir, bueno, ellos utilizan todo esto tan colorido, el rojo, etcétera, se exalta mucho, que eso también no es tan conveniente a mi consideración. Y en cambio, por otro lado, las agrupaciones de Llana Anta están como despojándose de ese color que también ha sido impuesto y están completamente como vestidos de negro, pero sí tienen también sus colores relacionados con el arcoíris y la huipala, ¿no? Sí, qué interesante conocer eso, más bien traer por esa misma falta de difusión o ese mismo es reserva que han tenido y que se haya podido romper, no sé cuántos espacios hayan podido como dar amplificación a que existe este tipo de espacio, de vínculo regional, se podría decir, porque es a través de las provincias, ¿no? Que a la final provincias o límites o fronteras están establecidas por otra cuestión que realmente las comunidades no es cuestión de eso, ¿no? Entonces, tal vez para antes de irnos al corte publicitario, preguntarte cómo funciona este eje de comunicación entre las bandas, se conocen entre todos, hay alguien que articula o las conversaciones, cómo las hacían antes, cuando no había tal vez tanta tecnología, cómo es este. Sí, realmente el encuentro nace en el sector del Inca, ¿no? Justamente en el Ucupacha que les conversaba, y ahí es de donde empiezan a encontrarse las personas o los jóvenes que son músicos autodidactas, de hecho, en la ciudad. Ellos son migrantes de otras provincias. Y al verse, claro, en toda esta gran ciudad, al venir a buscar acá oportunidades, tanto académicas, profesionales como laborales, se encuentran entre pares y entre distintos, digámoslos así, por el hecho, empezando desde el dialecto. Se reconocen entre ellos, forman su grupo de las personas que son del Carchi, ellos se ligan también con los de Ibarra, y entonces empiezan a generar amistad. Resulta que todos o la mayoría coincidió en que empezaron a vivir en el Inca, en el sector del Inca, claro, porque está más cerca también, ¿no?, a las provincias. La zona norte. Exacto. Y desde ahí empiezan a generar amistad y como es una habilidad, digamos así, ya innata de las comunidades, la mayoría son músicos.
se empiezan a ligar por la música y también esta vez a la afinidad por el rock, ¿no? Y ellos empiezan a contarse igual cuál ha sido su vida, sus sueños, expectativa y empiezan a generar estas agrupaciones que ya venían ellos, por ejemplo, en el Cachi con el antecedente de Pilamba, ya venían con herejía Auca y luego acá llegan y forman Pachacama y también sale por ahí Supay y en todo el registro que he logrado hacer las lugares que más se tiene bandas como de Llana Anta son efectivamente en el Carchi, en Imbabura, en Quito y luego tenemos ya como en Loja, Saraguro, tenemos en La Troncal, en Cañar también. O bien al norte o bien al sur. Sí, mucho. Igual las agrupaciones que están en Quito son de compañeros de otras provincias, o sea, no son como de Quito. Claro que al final Quito confluye bastantes migraciones, ¿no? Exacto. Qué chévere, estamos conversando con Viviana Herrera, magíster en investigación de estudios culturales. Estamos aquí en Frecuencia Subversa hablando un poco del metal ancestral, el Llana Anta, también estos contextos y estas dinámicas que hay detrás en esta interesante formación cultural subterránea aquí en nuestro territorio. Volvemos después de estos publicitarios y también vamos con una cancioncita, ¿les parece? ¿Cuál quisieras? Escuchemos Ucupacha de Pachacama. Ya, entonces vamos publicitarios de Radio CCE y volvemos a escuchar Ucupacha de Pachacamac. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas a través de la obra del ballet La Bella Durmiente. Los asistentes podrán ser testigos del beso del príncipe de Ciré a Aurora y de su matrimonio. Además, la presencia de otros personajes de los cuentos de Jules Perron. Le esperamos el martes 4 de junio a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionaldelecuador.org.es o en la Manuela Bascal, N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metrodanza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. En Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Haya 30 años. Chila Hatun, William Luna, los 4 del Altiplano, Proyecto Coraza, Banda de Sambisa, juntando voces con La Toquilla, Jonathan Hermosa, Williamson, Raúl Soria y William Luna. Viernes 14 de junio, 19 horas, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas ya a la venta, Centro Comercial Caracol Local 23 de Cellular Phone y boleterías del Ágora, con el auspicio de Quesos Araguro y Cevichería El Goloso. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vigilantes del magno sentido espacial, coronados por la luna negra y el profundo cenit de las montañas.
Bueno, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa. Acabamos de escuchar el tema de la banda Pachacamac, Hanan Pacha, del disco Aini, lanzado en el año 2017. ¿Sí estoy mal? 18. A ver, sí, en julio del 2018. Revise la información, productor. Bueno, y aprovecho también para saludar a uno de sus integrantes, al señor Vladimir Hernández. Él es el guitarrista, si no estoy mal, de la banda Pachacama. Bueno, Viviana, continuamos con la conversación y te iba a preguntar acerca de, los conciertos que se han dado de este tipo de bandas. ¿Cómo han sido recibidos? Sé que también estos conciertos de las bandas del Llana Anta, del metal ancestral, se realizan a veces en las mismas comunidades también. ¿Puedes describirnos cómo es el ambiente, si difiere o no de un concierto de metal que se dé en la ciudad? Bueno, sí, la diferencia no es mucho, ¿no? Es como que son conciertos de rock en donde tienes un proceso de convivencia normal, digamos así, dentro de esta microsociedad que viene a ser el rogo de estos movimientos que algunos los denominan así. Bueno, una experiencia tuve bastante importante en la comunidad de Mancara, en Loja, en Saraguro, de donde es Atipa. Atipa estaba realizando el lanzamiento de su trabajo, que se denomina Atipa mismo, y nosotros estábamos en todo lo que es el concierto y se podría decir como que lo diferente, porque también hay que comprender el espacio, es que todos llegan al concierto, o no todos, pero sí la mayoría con sus ponchos, por el frío. Entonces, lo bonito para mí, que era la primera vez que estaba en un tipo de público así, o compartía con un tipo de público en ese sentido, sí fue como que qué chévere, ¿no? Qué bonito ver esto. Ellos llegaban con toda esa indumentaria rocker, pero claro, obviamente ya te sentabas como a pegarte por ahí una cervecita o a sentarte en el escenario y botaban como el poncho para atrás y ya podías ver debajo toda la indumentaria, ¿no? Camisetas de Creator, de diferentes agrupaciones, Satiricón, etcétera, etcétera. Entonces, eso se podría decir como que lo novedoso, por decirlo así. Pero estábamos dentro ya cuando estaba tocando Atipa y llegaron dos personas a visitar, a conocer, porque en Mancara, en cambio, fue bastante diferente a la experiencia que tuve en Ibarra, porque en Ibarra me manifestaban las personas de comunidades que les daba como un poco de recelo a esta pérdida o posible pérdida de cultura. Sin embargo, en Saraguro les apoyan mucho a los jóvenes que hacen este tipo de música. No es como que hay ese tipo de distanciamiento o de sensacionalismo por el que se le podría tomar también, sino que les apoyan. De hecho, la casa comunal en las que ellas les ofrecen o les otorgan, les prestan para que puedan llevar a cabo los conciertos, no tienen ningún inconveniente, no se les pide mayor documentación tampoco, porque ellos comprenden este tipo de música desde el hecho de hacer arte. O sea, lo que están haciendo es arte, están haciendo música. Entonces, lo que llegaron eran dos señoras mayores con sus trajes
con su vestimenta tradicional de la comunidad, llegaron con sus faldas, con sus sombreros y claro, vieron cómo estaban reunidos los jóvenes, cómo estaban tocando y lo que hicieron ellos también es ponerse a cabecear con todos nosotros, ¿no? Y eso es lo bonito de compartir la cultura. O sea, simplemente el arte es arte, la música es música y esto simplemente, este rock, el Llana Anta, es la otra posibilidad de hacer música, de sentir y de saber la cultura, no simplemente. Y lo bonito de esto también es que a través de estas experiencias, el Llana Anta te da la oportunidad de empezar a debatir realmente si nosotros vivimos en una nación o tenemos realmente el cumplimiento de esta constitución en que vivimos en un país multicultural, multiétnico, y todo lo que nos han dicho, un país diverso, etcétera, ¿no? Entonces, estas otras posibilidades, estas otras artes, te dan efectivamente la posibilidad de debatir el tema de realmente qué es derecho, qué es ciudadano, qué es arte, qué es la construcción del Estado-Nación, cómo construimos la ciudad-Estado, por ejemplo. Entonces, todo esto, y eso es lo interesante, se podría decir, que surjan este tipo de propuestas musicales. Y al inicio de los conciertos, por ejemplo, lo que se da también es como que una bendición del espacio. Herejía Auca, por ejemplo, tiene un integrante que se llama Vivian y que de hecho también le mando un saludo porque sé que va a estar conectada. Ella lo que hace es ambientar el espacio, energetizar el espacio y lo que se pone es incienso alrededor de todo el espacio, luego de que ella termina de hacer el ritual, de tener un contacto con los tres mundos andinos, sobre todo de brindar a la Pachamama también a los instrumentos de viento, el pitillo, se abre, se da la apertura para que pueda iniciar el concierto. Por otro lado, lo que hace Atipa también es prender el fuego, bendecir el espacio con plantas sagradas del lugar y ahí se puede dar inicio también al concierto. Entonces son actos que ellos lo toman no para exotizar, como le había dicho antes, sino porque es parte de su costumbre, de su tradición y sobre todo para equilibrar las energías, porque así a la vez que estás pidiendo permiso, estás también otorgando la posibilidad de que la Madre Tierra se despierte y vea el ritual que están haciendo sus hijos, porque es eso prácticamente, no un ritual. Interesante, y creo que bueno, alguna vez vino un taita aquí a los micrófonos de Frecuencia Subversa y la cuestión así, solo un poquito así como de la cuestión energética y de los olores y de esas cuestiones, realmente es interesante ver cómo a veces uno se vuelve... o sea, le da la cachetada del mundo y te dice, ve, o sea, realmente esto está pasando, ¿no? Hay energía y hay algo que está por ahí moviéndose. Interesante que las bandas ahora puedan también como entender estas cuestiones, ¿no? Que también va ligado no solo de la música y el metal ancestral, sino la medicina ancestral, ¿no? Como los olores, los ambientes, ¿no? Y interesante también que nos puedas compartir esto de cómo el metal ancestral o el Llana Anta también debate o cuestiona ese metal que desde la ciudad vemos, ¿no? Con las plataformas públicas, con los beneficios y los subsidios gubernamentales que están haciendo como cuestiones simplemente comercializadoras, ¿no? En ese sentido. No sé si es que damos pasito a unos saludos que nos llegan aquí para dar lectura y poder mandar a José Antonio, que está escuchándonos, y a Paula Alejandro Plaza, que nos escuchan ahí, chévere, bacán por estar conectados. Edison Tipán nos dice, muy buen programa, amigos, aprovecho el espacio para enviar saludos a Viviana Herrera. Y Guaira Sinchi nos dice, diferencia siempre en relación a otros conciertos, siempre se inicia con un ritual llamando a los apus y elementos, se brinda chicha, guarango, tabaco, mota y coca, además en ocasiones de la pamba mesa, nada que ver con los conciertos de la ciudad. Uf, qué invitación. Sí, sobre todo los conciertos a los que yo he podido asistir, tenemos nivelar la energía, como les acabé de comentar recién, y de encontrarme con estas posibilidades o estas expresiones en el cual comenta Sinchi Guaira. No ha habido todavía la ocasión, pero sin embargo siempre se tendrá la oportunidad de poder acceder a este tipo de eventos, ¿no? Y no sé si podría yo también mandar unos saluditos de las personas. ¿No? Ya, a mis... Chévere, gracias. A mis alumnos Jimmy Bastidas, Ander Matute, Christopher Flores, a los panos Gabriel Orozco, a Sinchi Guaira mismo, a Carla Valdeón, Amparo Molina, a Hugo Chileno, a Miriam Cartuche y a Carol Chileno que están escuchándonos. Chévere, ahí saludos a todas esas personas. Para seguir conversando ahí, antes de que se nos escurra el tiempo un poquito,
No sé qué se nos iba quedando. Los medios de comunicación que utilizan estas bandas de Diana Anta. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo se comunican? ¿Cuál es el medio de difusión? Un chat de WhatsApp, no, mentira. Bueno, sí. ¿Cómo se comunican ellos actualmente? A través de todo este proceso de lo que es la telefonía, pero sobre todo ahora a través de redes sociales, ¿no? El uso de redes sociales que ha dejado de ser como personal para pasar a ser ya de alguna manera colectiva, es decir, relacionado con las agrupaciones, y el modo de contacto de ellos es ese, ¿no? A través de los medios de comunicación, el contacto es siempre la conversa consecutiva, porque no solamente estos compañeros realizan este tipo de música, sino que ellos también hacen música andina, están constantemente ellos encontrándose, repasando. De hecho, ahorita mismo se están alistando y preparando para disfrutar del Inti Raymi, ¿sí? Entonces, ellos están consecutivamente encontrándose. De hecho, Juan Revelo, que es una de las personas de Arutan, viaja desde Ibarra acá para poder ensayar y poder compartir con los compañeros justamente en estas fechas. Hay una total comunicación. En ese Sí, sentido. sí, ellos están conectados sí todo el tiempo y para poder tener todo este tipo de proyectos, ¿no? Recién también los compañeros Sinchi Guaira, Vladimir y Paulina estaban realizando un evento en la Flaxo, en donde tuvieron la oportunidad de comentar también esto de la cultura, la identidad a través de la proyección de una película. Iba a venir el actor principal también. Entonces, como podemos ver, no solo son personas que disfrutan del rock y que solamente están haciendo rock como algo adherente o como un hobby, como algo que me gusta, sino que ellos se adueñan o se apropian de todo el entorno y todo el espacio que confluye a través del Diana Anta o que confluye a través del rock, y es generar el vivencial desde cómo yo vivo, me comporto, etcétera, cómo comparto con las otras personas y cómo esto lo relaciona en lo social. Y ahí está claro, y lo que mencionaba también, esta implicación y esta responsabilidad social que como banda de alguna manera estás construyendo ya un tipo de comportamiento en el público, un tipo de forma de ser, el hecho de que utilices, empieces a generar en tu léxico palabras en quichua. Entonces, si eres una persona cuando estás en tablas influyente para el público, para los espectadores. Y desde ahí empieza también la educación, y la educación no se queda solamente aislada en hacer conciertos y yo soy de una banda y toco un instrumento, sino a través de eso la educación, la cultura, los eventos, etc. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido, crees, la acogida del público de estas bandas? Recién en la pausa comentábamos que las copias del disco de Pachacama están casi agotadas, ¿no? Sí, prácticamente a un año ya de no. su lanzamiento. Entonces, ¿cuál ha sido, crees tú, la acogida por parte del público? Realmente la acogida es bastante interesante, al punto de que se lanzó el disco y se podría decir como que antes de que se pueda sacar el material discográfico ya las copias estaban vendidas, ya reservadas, etcétera. Claro que es un grupo reducido, pero al ser un grupo reducido, sí tiene conocimiento de quién es Pachacama, quién es Supa, quién es Atipa, quién es Erjiauca. Estas agrupaciones sí tienen dentro de un grupo que no es para todos, digamos, o no todos lo conocen, pero dentro de un grupo ellos sí son bastante conocidos porque están sembrando no solamente la música, sino también detrás todo un contexto y legado, ¿no? Lo que dicen por ahí subterráneo, ¿no? Sí, Llamado más o por ahí. menos. Sí, chévere. Sí. Chévere, ojalá podamos tener algún momento a Pachacama aquí. Sí, ¿Y sí. qué se viene, Viviana? Nos comentabas que va a haber algo en Ambato. ¿Qué actividades están como planteadas por alrededor de este tema? Bueno, sí, estamos siendo parte de un proyecto en el cual con otros compañeros sentimos la responsabilidad como seres humanos y como individuos de esta tierra de generar conciencia, de generar espacios también en donde se debatan las realidades que trascienden en la actualidad y sobre todo en el país. Uno de ellos, por ejemplo, se va a llevar a cabo el 22 de junio en la ciudad de Ambato, en donde una de unas agrupaciones que también hace música protesta y también ellos hacen como un rock and roll y música protesta que también tiene que ver con lo andino, es Manatac, por ejemplo. Ellos van a rendir un homenaje, bueno, han creado la canción que se llama Rompe el Silencio,
que ha sido una de las canciones que se ha tomado como parte de la campaña del caso Ampetra, en donde muchos niños y niñas fueron abusados psicológica, física y sexualmente. Y en esta responsabilidad social que tiene esta agrupación, ha logrado construir esta lírica que se llama Rompiendo el Silencio, la misma que está acompañando a algunos colectivos que la han adaptado como su himno, digamos así, su himno de lucha. Y el 22 nos vamos para Ambato con Manatac. De hecho, ahí también voy a estar dando una pequeña conferencia y voy a tratar el tema de identidad individual y colectiva, identidad particular y este imaginario de la construcción del Estado-Nación alrededor del Yana Anta. Y los compañeros van a hacer un evento conmemorativo a las personas que han sido ultrajadas física y sexual en la ciudad de Ambato. Entonces vamos a estar allá conversando también con el colectivo Valientes y vamos a tener previo al evento, vamos a festejar, se llama el evento Rock Rhyme, y vamos a festejarlo y abrirlo también con una propuesta teatral que lo van a hacer unos compañeros extranjeros y vienen también desde Estados Unidos, y vamos a tener esta participación tanto de teatro, de palabra y de música. Qué chévere todo El 22 esto. de junio. El 22 de junio. Estaremos al pendiente y sería interesante poder dedicar un espacio en toda su denominación para conversar de este proyecto. Estaremos tal vez en conversaciones para ver si es que se puede hacer alguna cuestión de difusión en ese sentido. Sí, porque, perdón, justamente es la Casa de la Cultura de Ambato la que nos hace la invitación y para poder ir a compartir. Ah, chévere, ahí hay por ahí cierta relación. Ahí les obligamos a poner las cuñas aquí en toda la publicidad. Dice que sí, somos influyentes. Frecuencia subversa, no, mentira. Chévere, se nos está acabando entonces el tiempo. Vamos conversando tal vez de lo último que se nos haya quedado en la palestra antes de finalizar, David. Bueno, Viviana, sé que también el primer trabajo que hiciste acerca del metal ancestral, como que fue una introducción, me comentabas, ¿no? Que sé que estás escribiendo, trabajando como la segunda parte. ¿Podrías darnos un adelanto de lo que va a tratar esta parte? ¿Cuándo, no sé, lo vas a lanzar o lo vas a publicar? Bueno, sí, la segunda parte es el Yana Anta como proceso de resignificación, reexistencia y descolonización de los pueblos quichuas en el Ecuador a través de las expresiones y puestas en escena y ritualidades de Regiao, Catipa y Supay. Ahí que trato efectivamente el tema de identidad, que es bastante fuerte, ¿no? Lo que les comentaba antes, también comprender y entender la cultura desde esta construcción de identidad, esta identidad tanto interna como externa o individual y compartida o colectiva. También trato temas desde la de construcción del imaginario y representación de los indígenas que se les ha dado desde el siglo XVII hasta la actualidad, y cómo ha sido posible generar una ruptura de esta representación a través del Yana Anta, cómo el Yana Anta llega a poner en tensión y a debatir toda esta construcción estatal, occidental, todos estos conceptos de folclore, de cultura, de identidad, y cómo en la actualidad se lo puede llegar a comprender a través de las otras artes. Y en esta ocasión ya no habla el dominado, ya no habla el dominante, sino habla el dominado. Sí, habla ya la persona subalterna, en donde deja de lado las otras voces y ahora empieza a pertenecerse a sí mismo y llega a ser. Bueno. Sí, qué interesante esa forma, ese carácter que se le da, esa carga cultural que además también se está perfilando a través de esto. Creo que es bastante satisfactorio saber que hay una producción y que hay una carga detrás de esto y que no es puro comercio, como tú decías, comercio de la música, del folclore o de la cuestión. Desde Frecuencia Subversa como medio también de opinión política y cultural en ese sentido, estaremos también al pendiente de darles difusión mientras quieran dar apertura también por fuera. Nos vayan a considerar posers, no, mentira. No, pero también hay bastante gente que se atraviesa o se deja atravesar mucho por eso, pero son cuestiones culturales. Sería bueno tener una de las bandas como Pachacamac, por ejemplo. Aquí. Sí, habría que hablar con ellos para ver si se pueden venir a conversar. Chévere. Entonces, de su experiencia.
Chéverísimo, chévere. Viviana, muchas gracias por haber estado aquí. Esperamos también poder tener el gusto de que nos acompañes en alguna otra ocasión cuando tengas un tiempito por ahí. Cuando me inviten aquí estaré. Y solamente como para un dato que se me escapaba, Claro. Realmente esta responsabilidad social y el hecho de como seres humanos comprometernos a visibilizar las realidades y la problemática social a través de la música, a través del rock and roll, del rock, del metal, de la música protesta. Manatag acabó de recibir el día de hoy en la mañana la noticia de que la canción se le va a utilizar en Chile también. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar las realidades y de, sobre todo, ser como un impulso y una fuerza para estas personas que han pasado por estas lamentables cosas que te dan en la vida. Situaciones y temas sociales que hay que ponerle toda la atención del caso debidamente. Hay solidaridad con las familiares, las víctimas que han sufrido estas situaciones. Un tema para hablar también bastante. Sí, no, de hecho también, qué interesante que nos traigas a colación eso, para nosotros también poder contactar con los compas de Manatag, poder hablar con ellos, hacer alguna situación por ahí. No sé si nos queda un anuncio nomás. Máster, anúncielo antes. A ver, un anuncio rápido, el acolite para el amigo Jordi, él con sus amigos ahí está organizando un evento, una comedia musical, se llama Nadie sabe lo de nadie, que se va a realizar los días 6, 7, 13 y 14 de julio en Mundo Juvenil, ubicado en el Parque de la Carolina, en la Avenida de los Chiris. El valor de las entradas está a $10. Para cualquier información adicional, comunicarse al número de Jordi Francisco Viñachi, que es el 09-873-75841. Repito, 09-873-75841. Eso nomás. Así es, con eso estamos despidiendo entonces el programa el día de hoy. No sé si me confirma si hay un minutito más sea para escuchar. Ya no, nos quedamos. Bueno, gracias. Nos quedaremos y el próximo programa vamos a escuchar la siguiente canción de Pachacama que se nos quedó para este programa. Mandamos un último saludo para Andrew Díaz, pana de los Arroja la Bomba, y Mejía Punky, esa es, que nos envía saludos al final, a los albores del programa. Y ya, pues, despidamos entonces. Bueno, amigos, un gusto. Viviano, nuevamente, muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias a ustedes y solo una cuña más. Si alguien quiere de material discográfico de cualquiera de las agrupaciones de Llana Anta, puede escribirme a mi Facebook como Viviana Herrera o si no al 0987-337-662. Gracias a ustedes por la invitación y siempre que me inviten me tendrán aquí con alguna novedad. Chévere, esto fue Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Hablamos el próximo martes. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 5 de junio a las 7 de la noche estará en escena Saru y Manda, con danza nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saru y Manda espera por usted.